La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía les dan la más cordial bienvenida al primer informe de actividades del PUEAO. Como primer punto, les damos la más cordial bienvenida a las autoridades que tendrán hoy el uso de la palabra, el doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de nuestra universidad. Asimismo, la doctora Alicia Girón, que es la directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Al comité directivo del PUEAO y autoridades universitarias que nos acompañan esta mañana, así como a las personas que nos acompañan en la transmisión en línea, Grupo Académico de Trabajo y Comité Académico Asesor. Comunidad académica del PUEAO, todos muy bienvenidos. Entonces, como siguiente punto, tiene el uso de la palabra el coordinador de Humanidades, que dará un mensaje de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Con esto damos inicio a la sesión del comité directivo del programa. De hecho, es la primera sesión del comité directivo como PUEAO en sentido estricto, aunque tuvimos la instalación también con el comité directivo ya hace un año, ¿no? Un poco más de un año. Les doy la más cordial bienvenida, particularmente a los miembros del comité directivo, y les agradezco mucho su presencia. Como ustedes saben, la idea de esta sesión de comité directivo es que la directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, mejor conocido como el PUEAO, rinda su primer informe de actividades y posteriormente yo haré un comentario relativamente breve y habrá la oportunidad para que ustedes participen para que al final de las intervenciones, si fuera el caso, pues procediéramos a hacer la declaratoria de aprobación del informe de la directora para cumplir con la formalidad que corresponde según el modificatorio, el acuerdo de creación y el modificatorio del acuerdo de creación. Entonces, le doy la palabra a la directora, la autora Alicia Girón. Adelante, Alicia, por favor. Muchísimas gracias, doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. Pues es un gusto llegar aquí con todos nuestros académicos, académicas de nuestra universidad, los miembros del consejo directivo, los representantes también que han estado trabajando con nosotros en el plan de desarrollo institucional pues, del PUEA. Y cuando uno inicia un informe, siempre es un reto cómo iniciar y cuál debe de ser el principal párrafo para poder ir desenvolviendo todo lo que uno quiere manifestarse. Entonces, en esta ocasión, después de leer, no pasa de 15 minutos se va a llevar a cabo un video en el cual yo mismo hablo. Bien, el periodo que aquí se reporta marca un año de trabajo sumando un nuevo espacio dentro de un orden mundial y multilateral. Ahora somos PUEA más O, Oceanía, y la integración de esta vocal viene a ser un reto de aprendizaje, de investigación, de docencia y de divulgación, centrado en la interdependencia de 3 regiones y 3 continentes entrelazados en una misma dinámica económica, política, social y cultural. Una zona indispensable en sus relaciones con México y América Latina, más aún cuando el Atlántico se ha ido desdibujando, desplazándose hacia el Pacífico. A partir de las ciencias sociales y de las humanidades, las lecciones de esta región son fundamentales para nuestro país, pero sobre todo por la importancia cultural que nos une a través de lazos ancestrales. El PUEA Mazó, más allá de ser un gran acierto, responde a la visión de un economista e historiador, nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, al observar lo que significa no solo el crecimiento sostenido de los países que conforman el Indo-Pacífico, sino las lecciones de grandes civilizaciones que nos enseñan diferentes formas de organización social a través de mercados regulados diferentes a las establecidas en la actualidad. Oceanía, cuya definición geográfica comprende Australasia, integrada por Australia,
cuyo nombre fue propuesto por el español Pedro Fernández Quirós en honor a la corona imperial de Austria, denominándola Australia, que con el tiempo derivó en Australia junto a Nueva Zelanda. Incluye también las regiones de Melanesia, Micronesia y Polinesia. En conjunto, estas regiones abarcan una extensión de 8.542.499 kilómetros cuadrados, con alrededor de 15.000 islas, pero más allá de las cifras, mencionaré 7 ejes que dominan el quehacer académico de hoy en día. En primer lugar, las rutas de navegación. Estas hicieron posible que a partir de la llegada de los europeos a América, el Imperio Español pudiera alcanzar a través del Pacífico, Asia, y con ello, a partir de Felipe II, hacer posible el comercio de las especies que venían del Oriente, la llamada Ruta de la Seda, documentada por viajeros como Marco Polo. Durante el siglo XVI y XVII, el conocido como el Gran Lago Español permitió que una vez establecida la ruta de la nao de China, los hispanos comenzaran los descubrimientos y la nominación de lo que tiempo después se denominaría Oceanía. A partir del siglo XVIII, las rutas del comercio bajo el dominio de las compañías de las Islas Orientales, cuyo poder delineó colonias bajo el Imperio Británico, el dominio holandés, francés y portugués, comenzaron a dominar las rutas comerciales e incluso se disputaron el dominio del Pacífico. Por ello, no se debe de olvidar la misión Hasekura y la emblemática y muy productiva nao de China, principio de las relaciones económicas y políticas con el entonces llamado Oriente. Segundo, este escenario de por qué la importancia de sumar la O es muy significativo porque 534 años después de la llegada de Cristóbal Colón, Oceanía es un espacio en donde todas las potencias que fueron, son o buscan serlo, poseen influencia económica, militar y tecnológica e incluso posesiones coloniales. Así Oceanía se presenta como el gran pivote de las actuales disputas geopolíticas. Ejemplo de ello es la disputa económica tecnológica entre Estados Unidos y China como producto de la instalación de cables submarinos, infraestructura crítica de enorme importancia, dado que por ahí pasa más del 95% de los datos a nivel mundial. Recientemente hemos sido testigos de las fuertes fricciones por las instalaciones del mayor cable submarino, conocido como Humboldt, el cual conectaría Valparaíso y Sídney, haciendo un aterrizaje estratégico en la Polinesia francesa y que está financiado por Google frente al que busca financiar China con el consorcio China Mobile, HMF Technology y Hengtong Optic Electric, que propuso conectar Chile y Hong Kong. Este último recibió la desaprobación del gobierno de Trump, aunado al ascenso del actual presidente chileno Katz, con lo cual difícilmente se llevaría adelante. Es una muestra de esa disputa en donde Oceanía cobra enormes relevancias como paso estratégico. Sin olvidar que como producto del establecimiento del imperialismo colonial nació un movimiento independiente donde los países coloniales se unieron en la conferencia de Bandung, Conferencia Afroasiática, llevada a cabo en abril de 1955. El éxito y la dirección de la conferencia estuvieron marcados por la influencia de líderes como Sukarno, de Indonesia, Nehru, de la India, Nasser, Egipto, y Zhou Enlai, de China, quienes promovieron la unidad afroasiática frente al colonialismo en una época de Guerra Fría y la creación del movimiento de países no alineados. En la actualidad, los países de Oceanía también reflejan estos movimientos de independencia o búsqueda de su soberanía. En el primer caso se encuentra la Nueva Caledonia, que han realizado diversas movilizaciones y referéndums con el propósito de independizarse de Francia, o Rapa Nui, que impulsa una mayor soberanía del Estado chileno. En conjunto, Oceanía también busca, en términos generales, defender su propia denominación como Oceanía y no como Indo-Pacífico, para demostrar, por un lado, su fuerte histórica relación con el océano,
pero también para ser observada como una zona con sus propias dinámicas históricas y retos contemporáneos específicos. Uno de ellos es el cambio climático, en donde está en riesgo la propia supervivencia de su espacio. Para México, esto representa también conocer la resiliencia de los océanos frente a las vicisitudes producto del cambio climático, algo que nos interesa, dado que ya nos afecta en las regiones del Pacífico Sur y del Golfo, donde comenzamos a observar cómo el mar ha erosionado las playas mexicanas. Tercero, al mismo tiempo, Oceanía, al insertarse en la región del Indo-Pacífico, ostenta un PIB combinado de 700 billones de dólares, aproximadamente más del 60% del PIB mundial. Más allá de lo que significan los intercambios comerciales, es importante mencionar el papel que juegan las islas del inmenso mar del Pacífico, el control de los recursos naturales críticos para la economía digital y la transición energética para enfrentar el cambio climático están bajo el mar y son el principal tablero de confrontación entre Estados Unidos y China. La zona Clipperton es una zona estratégica que posee importantes yacimientos de nódulos polimetálicos, arco que se extiende de las islas Hawái con las islas Clipperton, que está, pues bueno, es en posesión, que está en posesión de Francia, sin olvidar la enorme riqueza de las islas de Oceanía, que como producto de su historia geológica le permite contar con importantes yacimientos submarinos de los sulfuros polimetálicos, costras de ferromanganeso y, por supuesto, nódulos polimetálicos. Esto es de trascendencia en dos sentidos. Por un lado, por la importancia de entender la derrama del gasto militar y de las islas como sede de bases militares. Por otro, específicamente para México, no solamente por los yacimientos que posee el país en la franja del Pacífico, en donde hace algunos años se habían autorizado concesiones para explotación comercial dentro de nuestra zona económica exclusiva, aunque recientemente canceladas gracias a que México se sumó junto a Nueva Zelanda, Palau, Fiji, Samoa, Vanuatu, Tuvalu, Papúa Nueva Guinea y otros países europeos y latinoamericanos para establecer una pausa o moratoria preventiva de la minería submarina, debido a que aún siguen sin saberse las verdaderas consecuencias que tendrá para el ecosistema marino dichas prácticas extractivistas. Recordar que el ser humano aún desconoce alrededor del 80% de los ecosistemas submarinos. Cuarto, la logística de seguridad y conectividad, desde los puertos de Abiyán, Mombasa y Dar es Salaam, pasando por el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab al-Mandab, hasta los nodos vitales de Malaca y Makassar, concentran un volumen crítico de minerales estratégicos, tales como el litio, el níquel y diversas tierras raras, que resultan absolutamente esenciales para impulsar con variabilidad la transición energética, apuntalar la revolución global de los vehículos eléctricos y fortalecer las cadenas globales de valor en los sectores tecnológicos más avanzados. Quinto, la importancia de la región es estratégica, por ello el liderazgo de Estados Unidos tiene como pivote de su estrategia militar a Guam, posesión y base militar estadounidense, sin olvidar los acuerdos militares formales e informales para su seguridad en el Pacífico, como AUKUS, que está formado por Australia, Estados Unidos y Reino Unido, y Quad, Estados Unidos, Japón, Australia e India. Al mismo tiempo de brindarle cierta importancia al marco económico Indo-Pacífico para la prosperidad, con la participación de 14 países firmantes, Australia, Nueva Zelanda, India, Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Brunei, Fiji, Japón, la República de Corea y, por supuesto, Estados Unidos, como un intento de estandarizar normas digitales y ambientales que desafían el modelo de expansión de la Belt and Road Initiative, o la Franja y la Ruta, o la Ruta de la Seda, firmada por China en 2013. Sin olvidar que China no se ha quedado inmune y ha buscado tender lazos bilaterales como con algunas islas del Pacífico, como son las Islas Salomón, cuando firmaron en 2022 un acuerdo de seguridad con el propósito de mantener el orden social.
Sexto, ¿y qué decir sobre los saberes ancestrales, el cuestionamiento sobre las epistemologías, conceptos y categorías eurocéntricas, las cosmovisiones religiosas, solo por nombrar el hinduismo, budismo y el islamismo, la diversidad lingüística y las tradiciones intelectuales de Asia, África y Oceanía, constituyen en su conjunto un rico e invaluable patrimonio cultural que no solo da cuenta de la diversidad del pensamiento humano, sino que ofrece posibilidades únicas para entablar un impostergable diálogo con el canon occidental, notando tanto paralelos como diferencias y en última instancia ampliando horizontes y sentando las bases para la construcción de nuevos paradigmas. Séptimo y último. En esta misma línea, en relación específicamente con la historia de las ideas de nuestro país, el estudio de las tradiciones religiosas, filosóficas y literarias de los tres continentes están permitiendo ampliar el entendimiento de las influencias y los préstamos que han forjado y hoy siguen forjando nuestra propia mirada. Desde luego, dicha reflexión no se agota en la identificación y el análisis de las imágenes, ideas y experiencias con las que históricamente hemos asociado las otredades de los tres continentes, sino que debería aspirar a promover el entendimiento mutuo y la colaboración con mayor razón a la luz de la actual coyuntura, caracterizada por un acercamiento inédito, una tendencia que sin duda se intensificará en los años por venir. Por último, el presente informe realiza un recuento de las actividades de la O, Oceanía, la A, África y la otra A, Asia, donde se visualiza la integración metodológica en un mapa epistémico en su relación con México y América Latina. Inspiración dibujada en los mapas de Miguel Covarrubias. Esta valiosa decisión no obedece de ninguna manera a un simple cambio de nomenclatura institucional o a una reforma administrativa. Por el contrario, responde directamente a las fuertes exigencias derivadas de las profundas transformaciones geopolíticas, geoeconómicas y socioculturales del siglo XXI. Se fundamenta en el reconocimiento ineludible de que el futuro de los intercambios culturales, las cadenas de valor, las relaciones internacionales, la cooperación al desarrollo, el comercio transoceánico y la sustentabilidad global transitan de forma inexorable por el dinamismo del eje del Indo-Pacífico. En este contexto de transformaciones aceleradas, el informe que se presenta a continuación da cuenta detallada de las actividades que insertan cabalmente en el eje del rector del Plan de Desarrollo 2024-2027, destinados a la consolidación y apoyo a la investigación, la docencia, la vinculación y la difusión, pilares de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Girón. Entiendo que viene el Un video. Un video humildemente hecho por la doctora Girón. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a darles a ustedes el informe de actividades PUEA más O de 2025-2026 y quizás una de las cosas más importantes de por qué el éxito de este programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía es el comité directivo que tiene, donde muchos de ustedes como entidades participantes a través de sus directores y sus representantes han hecho posible este gran programa que esperemos que muy pronto sea un centro, el CIAU, para poder relacionar las investigaciones, la docencia, la divulgación y la difusión de áreas prioritarias para México y América Latina. En esta ocasión, muy rápidamente, voy a mencionar quiénes son nuestros académicos que tienen sus proyectos de investigación, principalmente la Estrategia Cultural de Corea por parte de la doctora Nayeli López, los proyectos de cooperación de ANSEA, de Pablo Ramírez, y Jacobo Silva, que ve principalmente el sur de Asia, principalmente la India. Es importante mencionar que tenemos dos postdoc, Laila Estefan,
que está haciendo una investigación muy interesante sobre el delta del río Nilo actualmente, en comparación con lo que viene a ser el diálogo de la región urbana de la Ciudad de México. Por el otro lado, Nari Arai, su investigación principal es la vuelta al campo, desconstruyendo la modernidad capitalista en Asia. Y también pues tuvimos 2 estancias de investigación, una de ellas es Genevieve Marchini, que hizo su investigación sobre las relaciones económicas Alianza del Pacífico, es más, ella hizo su sabático con nosotros, y Miriam Méndez Costa, que viene desde Brasil para trabajar con la doctora Nayeli López sobre las industrias culturales en Corea. Por el otro lado, pues la producción editorial ha seguido, como ustedes ven, hemos ido avanzando, y también algo que me parece sumamente importante es la estrategia de los working papers, que permite que muchos de nuestros colegas que a veces no pueden participar en los libros puedan publicar a través de los working papers. Y por supuesto, pues es un gusto, les quiero presumir, que el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África, donde se recibieron 5 tesis de licenciatura, 3 de maestría y 3 tesis de doctorado, pues estos premios, la entrega se hizo posible en el Instituto Matías Romero. Y también entregamos los premios de investigación en licenciatura, 9, 7 de maestría y 5 tesis de doctorado en los estudios de Asia. Entonces, pues es importante mencionar que, bueno, pues nuestros diplomados siguen siendo los más importantes, el de Asia y el de África, pero también hemos dado 7 cursos, el taller de acuarela, y hemos tenido 2 seminarios. Por lo tanto, pues también es muy importante presentar que el 20% de nuestros participantes han sido internacionales, el resto nacionales, y el 43% de mujeres. Después, bueno, este es nuestro emblema del PUEA, es el Diplomado en Estudios de Asia, que como ustedes saben, ya desde hace 3 versiones, ya es opción de titulación para diferentes escuelas y facultades. El Diplomado en Estudios sobre África, también que tiene opción a titulación de 120 horas, pasamos a 240 horas. Y algo que fue sumamente importante, muy enriquecedor, y aprendimos muchísimo, fue el curso de aproximaciones a Oceanía, dinámicas geopolíticas y desafíos contemporáneos, y tuvimos el gusto de que una gran especialista, la doctora Mónica Velasco, fue quien coordinó. Después, algo que también logramos con Claxo, con el programa Sur-Sur, a cargo de Karina Vidal Seca, se coordinó un curso sobre feminismos, resistencias y sur global, donde allí tratamos literatura de Nueva Zelanda, de África, de China, de Persia y de Corea. Este es el primer curso que organizamos, lo cual tuvo una amplia difusión por parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que en estos momentos estamos organizando un segundo curso. Un curso que ha sido un éxito total es el curso de Filosofía y Religiones de Asia, también donde varios de nuestros participantes están, Wendy Phillips del Instituto de Misiones Filológicas, Hernán Tawada del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, Oscar Figueroa del CRIM, y bueno, pues todos ellos, por eso es muy importante, vuelvo a insistir, la riqueza del programa son las entidades participantes y que de alguna manera logramos a través de sus especialistas conjuntar estos cursos. También se dio un curso de diversidad sexual en Asia del Sur. Este fue organizado por Jacobo Silva, y tuvimos también la propuesta de hacer un curso sobre literatura de la lengua portuguesa en África y Asia. Tuvimos el gusto de que el embajador de Portugal
inauguraran nuestro curso. Bueno, hoy nuestro amigo ya está de embajador de Portugal en China, pero pues fue un gran logro que pudiéramos tener este curso, sobre todo por la influencia colonial que tuvo Portugal y que sigue teniendo en la parte de África y de Asia. Otro curso que también fue un éxito y que se hizo con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad fue el de Tokio, Literatura y Soledad. Fue un curso donde tuvieron 5 sesiones y en los cuales pues todas las lecturas hacían referencia a una parte de la ciudad de Tokio. Posteriormente se hizo el curso que fue organizado por Juan Felipe López Aimes del CRIM y fue sobre la península coreana contemporánea, prospectos para la estabilidad y la paz. Por supuesto, Japón, hemos seguido profundizando el estudio de Japón, pero sobre todo en lo que es la actualidad y lo que es una sociedad en gran transformación. Entonces, este curso, que también se hizo virtual, pues fue un éxito, sobre todo por todas las estudiantes que tuvieron y sobre todo porque logramos conjuntar a los especialistas de Japón de nuestra universidad y también, por supuesto, de los externos de otras universidades de Japón. El curso que dio como parte de su sabático la doctora Genevieve Marchini fue sobre el Seminario de Asia del Este y la Alianza del Pacífico, Integración Regional e Interregional 2010-2025 y desafíos frente a la rivalidad geopolítica China-Estados Unidos. Entonces, también fue un éxito, fueron bastantes participantes en este curso y se hizo en el mes de febrero y eso ayudó muchísimo a que tuviéramos, fue un curso corto, pero muy, muy profundo y con profesores incluso del Perú, de Chile y de los países que conforman la Alianza del Pacífico. Entonces, por supuesto que no podía faltar el curso sobre acuarela. En esta ocasión tocamos el tema de las aves de África, Asia y Oceanía y se dio un curso básico para alumnos que realmente gozaron este curso de pintura, por supuesto organizado, y el profesor fue nuestro diseñador Yus Galicia. En Indonesia, gracias a la Embajada de México, se realizó una agenda para visitar las universidades más importantes en Yakarta. En primer lugar, estuvimos en Universitas, Indonesia, que allí tuvieron 2 reuniones. En un día estuvimos con los miembros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en otro día con los miembros de la Facultad de Economía. Posteriormente, también estuvimos en 2 universidades privadas que son muy importantes en ese país, Atmajaya, que es una universidad católica, y la Universidad de Binus, que es una universidad privada. Y tuvimos la gran suerte y un honor de que nos recibieran en la Universidad de Padjadjaran. Esta universidad está en Bandung y Bandung tiene un significado muy especial para los estudios africanos y asiáticos porque se estaba celebrando los 70 años de la conferencia que hubo en 1955 para luchar por las independencias de los países frente a las colonias. Bueno, en Australia tuvimos gracias a la Embajada de México en Australia, nos ayudaron a hacer una agenda de visitas a las principales universidades. En primer lugar, estuvimos en Canberra, en la Universidad Nacional de Australia. Estuvimos posteriormente en la Universidad de Melbourne. También viajamos a Queensland, en Brisbane, y también tuvimos en Sydney una reunión con académicos de la Universidad de Sydney
y en la Universidad de New South Wales. Y también tuvimos el privilegio de conocer a los jóvenes que forman la red de talentos de mexicanos en el extranjero, y estuvimos con ellos en una reunión pues de todos los planes que están haciendo los mexicanos precisamente a través de esta red. Por supuesto, también hemos tenido visitas guiadas, nos han visitado los embajadores, el embajador de México en Indonesia antes de partir nos hizo una visita aquí al PUEA, el embajador de Indonesia aquí en México, la embajadora de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y diversas autoridades de diferentes embajadas. Es muy importante mencionar que tenemos los prestadores de servicio social y becarios de educación continua. Ellos nos ayudan muchísimo en nuestras investigaciones, pero también en el trabajo del diario. Pues, por supuesto, no podía faltar el participar en el coloquio internacional La cultura de la paz y el arte, perspectivas desde Asia, América Latina y España. Este fue en modalidad virtual y fue principalmente organizado con un grupo de trabajo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Morelia en el campus de la UNAM. También fue muy interesante una plática que nos dio la doctora Pasuri Luisácul de los viajes y de las plantas americanas y las huellas mexicanas en la gastronomía tailandesa. Y esto fue una plática que se hizo también en unión con UNAM China, nuestra representación en Beijing. Posteriormente también fue muy interesante ver qué pasaba en la India y en Telangana durante la Revolución Mexicana, también organizado por Jacobo Silva. Y después también tuvimos la conferencia de la vegetariana Han Can, pero fue muy interesante porque vino nuestro amigo Ricardo Sumalabia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y esta fue una plática, y quienes fueron los anfitriones fue la doctora Liliana en el Instituto de Filológicas. Entonces, otra conferencia fue el de Economía Budista, de Crecimiento y Sostenibilidad, Respuesta ante la Crisis del Desarrollo. Después fue muy interesante tener las proyecciones de cine. Una de ellas fue La identidad japonesa en México, proyección y conversatorio del documental de Yurei. Y después tuvimos el ciclo de cine de terror. Aquí también tuvimos el cine debate de Kaijus, y también estuvimos con el ciclo de cine tailandés, también en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y después tuvimos un seminario, Memoria y Resiliencia, Reflexiones desde Asia, África y Oceanía, a 15 años del triple desastre en Japón. Aquí nos acompañó el embajador de Japón en México. También tuvimos un conversatorio sobre el 8M, sobre género y migración, un diálogo sur-sur, y este se hizo junto con la Universidad Mohamed V en el marco de la cátedra Graciela Hierro. Celebramos el centenario de Yukio Mishima, o sea, no, hace 10 años lo celebramos, hoy era nuestra oportunidad para celebrar nuevamente a este gran escritor japonés que ha tenido mucha difusión en nuestro país. Esto se hizo con Carolina de Petris y Vania de la Vega. Entonces, pues esto fue sumamente interesante. Después, con la Embajada de Australia, hicieron el seminario Women Politics and Sustainability in Oceania, Contemporary Regional Challenges. También hicimos, por supuesto, miradas a Oceanía, perspectivas desde la UNAM, ya tomando en cuenta los especialistas que tenemos. Y, por supuesto, Nori, nuestro postdoc, organizó los Ainu de hoy,
Y por supuesto, no podíamos faltar, este fue un evento que le hicimos con Claxo, fue un conversatorio a 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, debates contemporáneos sobre raza y colonialismo. También tuvimos uno sobre Vietnam, también organizado por UNAM China y la Embajada de México en Vietnam. Después, por supuesto, participamos en todas las ferias posibles de libros, en la Fiesta del Libro y la Rosa, en la FIL de Guadalajara, en las ventas de libros que tenemos en diferentes partes, y esto hace posible que todos nuestros libros pues tengan mayor difusión. Uno de los eventos que nos acerca precisamente a lo que son los países de ASEAN, pues tuvimos la celebración con los embajadores de ASEAN, donde estuvo el embajador de Filipinas, quien preside en estos momentos la ANSEA, el embajador de Vietnam, el embajador de Indonesia, la embajada de Tailandia, y bueno, fue un evento muy significativo y fue muy interesante la participación que tuvieron en varias mesas sobre ANSEA. Esto pues ya se está cocinando el futuro libro. Después, y es muy interesante ver cómo la Universidad de Kansas nos invitó a un seminario sobre Global Asian Studies, Perspectives Across the Americas. También participamos en todas las ferias, en Sinapsias de Ciencias Humanidades, Artes. También hicimos una sobre mis ancestros negros que cruzaron el océano. Y por supuesto, el Día de África, como siempre, lo hemos celebrado, pues en esta ocasión con los embajadores de México en África y por supuesto de manera presencial los embajadores de África aquí. Esta celebración la hicimos en el Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, una noticia que es muy buena es que ya tenemos 1914 ejemplares físicos y que corresponden a 1178 en catálogo del libro UNAM. Por lo tanto, ya nuestra biblioteca muy pronto va a estar abierta al público. Y bueno, en relación a nuestro sitio web, tenemos 171,000 visitas desde 178 países y por supuesto, pues hemos ido aumentando nuestros seguidores en Facebook, en X, en Instagram, en YouTube y también en los podcasts y bueno, en LinkedIn. Y bueno, también es muy importante mencionar que los contenidos en las plataformas tienen un gran éxito. No solamente publicamos 49 boletines donde se dan las diferentes actividades, más aparte, incluso muchas publicaciones que vienen allí son de nuestros alumnos de servicio social. Participamos con cerca de 17 episodios del podcast y bueno, en medios pues tenemos siempre una participación siempre importante e incluso se ha logrado, incluso nuestro académico Jacobo Silva pues estuvo en el programa de Carmen Aristegui. Bien. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, en esta ocasión vamos a iniciar las actividades. Bueno, muchas gracias a la doctora Girón por su voz en vivo y en directo y su voz grabada para la presentación de este informe. Decía yo al comienzo de la bienvenida que el programa se modificó antes solamente, y lo dijo la directora en su mensaje inicial, que ahora trataré de decir porque creo que es importante, modificó y agregó, como dice la doctora, una O para abarcar
regiones o 3 continentes que son muy importantes. Diría yo, no solamente para esta universidad, sino para la relación con nuestro país. Este modificatorio se publicó en Gaceta UNAM el 25 de mayo del año pasado, y la importancia del modificatorio, y eso me ahorra muchas cosas, el mensaje de la doctora Girón, es que revela muy bien la importancia estratégica, como ha dicho Alicia, en distintos planos, económico, comercial, cultural, muy en particular, que tiene Oceanía para los vínculos que existen con la universidad y con nuestro propio país, por lo cual, y más ahora en estos tiempos, por las razones que dio y por los ejemplos que expuso, creo que es de la mayor relevancia tener un programa que reúne, quizás es poco amplio para un programa, pero que reúne 3 grandes regiones. Ya tenemos, de hecho, centros como el de América Latina, y el Caribe, o el de América del Norte. Aquí está su director. Quizás nos va a faltar por ahí un programa, un centro sobre Europa, aunque entiendo que ese espectro lo cubre de alguna manera la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero creo que hacía falta tener un vínculo más claro, académico, y diría yo incluso cultural y diplomático con estos distintos países. En efecto, hay un proyecto para crear un centro. Si por la doctora Girón fuera, lo tendremos ya mañana, pero hay que dar distintos pasos y hay que avanzar hacia ello. Y una de los asuntos con los que hay que trabajar, y eso lo sabe la doctora Girón, y es bueno que lo plantee aquí, es justamente, dado que el programa se propuso incluir Oceanía, necesitamos trabajar con mayor fuerza en líneas de investigación o líneas de trabajo vinculados con estos países. Ya hizo referencia a la directora a la visita a distintas universidades en varios de los países de Oceanía, lo cual revela pues la importancia que le ha dado la directora a tender puentes muy claros con distintas universidades y con distintos académicos y académicas, pero hace falta ahora desarrollar líneas de investigación mucho más claras y directas sobre distintos fenómenos, no solamente por los países en sí mismos, sino por los distintos fenómenos que se pueden detectar en cada una de particularmente en esta región. Entonces, en eso tenemos que trabajar, doctora Girón. De hecho, lo digo como deuda, pero es una deuda compartida, porque en efecto hay que nutrir al programa si es que queremos que sea centro de personal académico que pueda desarrollar esas líneas de investigación. Entonces, estamos en eso. Yo quisiera, además de hacer este comentario general y agradecerle el mensaje inicial a la directora, porque creo que nos contextualiza muy bien casi que por qué se modificó el PUEA a PUEAO. Quisiera plantear solamente destacar 3 pequeños o 3 elementos muy brevemente. El primero, que es parte del trabajo del PUEAO antes de ser PUEAO, es que ha tenido, me consta, porque a veces me falta tiempo para ir a todas las actividades a las que me invita la doctora Girón, pero tiene un trabajo muy intenso de vínculo con las embajadas de estas 3 grandes regiones, tanto en actividades que se realizan dentro de la propia universidad, el evento con ANSEA es un ejemplo perfecto de eso, como en actividades que se realizan fuera de la universidad y a las cuales tenemos que acudir. Y eso es muy importante porque son países de extraordinaria relevancia para México, no solamente se puede quedar este programa en una relación propiamente académica, sino tiene que haber, y por eso yo lo planteé al principio, una relación política, diplomática muy clara con estos países. Ahora hay que hacerlo con más énfasis, por lo que platiqué con la directora, ya se hacía con varios de los países de Oceanía, bueno, ahora hay que hacerlo y ampliar mucho más la mirada y el horizonte que tiene este programa. Lo segundo, lo que yo he llamado en mis intervenciones sobre los informes de los programas universitarios, los sellos que le dan identidad a los programas. Cada programa lo hace de distinto modo y tiene distintas iniciativas. Hemos tenido recientemente los informes del PUEX
del PUGOP, y tienen sus sellos muy particulares y lo hacen no solamente por el propio tema, sino por las características, incluso me atrevería a decir liderazgo y personalidades de los directores de cada de los programas. En este caso creo que el sello, hay dos sellos y esos son los dos puntos que quisiera yo enfatizar, dos sellos de este programa que lo ha hecho y creo que lo ha hecho muy bien. Desde luego los premios de investigación que ha venido trabajando son muy importantes, tanto el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre Asia, África, pero en primer lugar, y después el estudio sobre Asia, que permite premiar a las personas que han realizado estudios sobre licenciatura, maestría y doctorado. Y yo creo que con asombro nos hemos dado cuenta, me he dado cuenta porque he participado en casi en la mayoría de las premiaciones, nos hemos dado cuenta que el interés académico, en este caso estudiantil, sobre Asia y África es más alto de lo que uno se pudiera esperar. Y además nos permite identificar potencial personal académico para el futuro, esto pensándolo en la perspectiva de hacer un centro. Entonces, eso creo que es digno de celebrarse. También se lo he dicho a la doctora Girón, que si vamos a pensar en Oceanía, eso no le gusta que se lo diga, tenemos que pensar también quizás en un premio sobre la región. Yo sé que es mucho más trabajo, pero pues hay que tratar de darle proporcionalmente la misma atención a cada una de estas regiones. Y el segundo sello, que es muy importante, es el Diplomado de Estudios sobre Asia y el Diplomado de Estudios sobre África, que también habría que pensar un diplomado sobre Oceanía, pero eso ya lo iremos viendo poco a poco. Y lo que a mí me parece más relevante, no solamente el número de ediciones, en el de Estudios sobre Asia llevamos 12, en el de África van 8, con un buen número de estudiantes inscritos e inscritas, y no solamente estudiantes, sino personas interesadas en cada una de estas actividades. Pero lo interesante, y lo dijo ella, aunque no mencionó específicamente las entidades, es que hay ya en ellas modalidades de titulación reconocidas en distintas licenciaturas, lo cual también abre el vínculo con escuelas y facultades de los subsistemas que tiene, el subsistema de escuelas y facultades en esta universidad. Creo que prácticamente son las mismas escuelas en ambos casos. En Relaciones Internacionales, la licenciatura con la FES Acatlán, la FES Aragón y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la de Traducción con la ENALT, Historia del Arte en la ENES Morelia y en Historia con la FES Aragón. Entonces, no solamente es una actividad de extensión o de educación continua, que de hecho la es y que permite además, en la medida de lo posible, generar ingresos extraordinarios, sino que es ahora una actividad que permite o contribuye a la titulación de estudiantes de nivel de licenciatura en estas entidades académicas. Y creo que esa es una buena aportación de este programa, y lo debo decir porque tenemos un diplomado aquí en la Coordinación de Humanidades, estamos siguiendo el ejemplo de la directora para tratarlo de inscribir en efecto en algunas de las escuelas y facultades, para que no solamente sea una actividad de formación, sino que tenga alguna salida académica muy clara. Y termino solamente diciendo que en efecto ya se instaló, tendría que ser así, el comité directivo. Aquí están ustedes el 17 de junio del año pasado, el comité académico asesor el mismo 17 de junio, y también ya está en trabajo con especialistas de estas regiones y de distintas áreas temáticas, el grupo académico del trabajo de este programa universitario. Y además hay que decir que probablemente los programas universitarios, de los 10 programas universitarios que están adscritos a esta coordinación de humanidades, es quizás el programa universitario que tiene el mayor número de miembros del comité directivo, justamente porque los temas que convoca el programa, como todos los programas, pero este en particularmente, pues llegan a todas las disciplinas, prácticamente a todos los campos del conocimiento que se trabajan en este subsistema, y no solamente en el mismo, sino en los subsistemas, en el subsistema de escuelas y facultades. Entonces, esto es lo que quería yo señalar, no remitirme en realidad a todo el trabajo que ya expuso la autora Girón y que tuvo hacerme llegar ya con anticipación. Es muy amplia la labor que realiza en investigación, docencia, difusión, y no valía la pena yo que aquí
lo repitiera, solamente quería enfatizar en algunos puntos que creo que son importantes, en la relevancia de su creación a partir de del pilar estratégico que representa, los sellos distintivos y desde luego la importancia del trabajo de los órganos colegiados que integran este programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía. Enhorabuena y realmente muchas felicidades a la doctora Girón en ya es su 9º año. 8 en el programa anterior, en 9 vamos a ver si duramos al 2º año o logramos el cambio esperado por la doctora Girón, pero tenemos que trabajar mucho y muy fuertemente para lograrlo. Muchas felicidades a la doctora Girón y enhorabuena y muchas gracias a todas y todos. Y bueno, dicho lo anterior, si quiere, Vania, por favor. Muchas gracias. Como siguiente punto, los micrófonos están abiertos y tienen el uso de la palabra el comité directivo y posteriormente que nos acompañen en línea el comité académico asesor y grupo académico de trabajo. Entonces, el doctor Huberto, primero, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero pedir una disculpa a nombre de la doctora Sofía Ávila, que no pudo acompañarnos por causas de fuerza mayor, pero pues me pidió que le diera un fuerte abrazo y la felicitara por este año de ardua labor y grandes logros que se han conseguido en este programa universitario de estudios Asia, África y ahora Oceanía. Y bueno, creo que este logro no se puede entender sin dejar de lado la trayectoria de la doctora Alicia Girón. Todo mundo conocemos la trayectoria, investigadora emérita, esta capacidad de generar una visión académica o de academia integradora, ¿no? Con una aportación crítica, multidisciplinaria y que siempre está abordando temas de frontera, ¿no? Entonces, básicamente, pues la presumimos como pilar de nuestra comunidad, de nuestro instituto, de nuestra casa, es un orgullo de nuestra institución. Y bueno, creo que las aportaciones que hace este programa universitario de estudios África, Asia y Oceanía, pues nos da grandes aportaciones sobre lo que ya ha comentado la doctora Girón hace un momento, ¿no? De cómo es que en otras regiones de este planeta se llevan a cabo estructuras sociales y económicas tan diversas y tan distintas como pensar en mercados regulados, ¿no? Fuera de la esfera del modelo neoliberal, o decirlo de otra manera, nos permite ver qué posibilidades tiene América Latina, ¿no? De alcanzar mayores niveles de acumulación, encontrar distintos modelos o modelos alternativos al desarrollo desde esta visión del sur global, ¿no? Entonces, yo creo que estas investigaciones, estas aportaciones que se desarrollan desde el programa, brindan la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de investigación y nuevas posibilidades de desarrollar investigaciones en un ámbito de la teoría económica, desde este enfoque de América Latina, comparándonos con estas otras regiones y los modelos alternativos que han estado adoptando. Y para no extenderme demasiado, lo único que le quiero decir a la doctora Alicia Girón es que a nombre del instituto extiendo una felicitación a usted y a todo su equipo por este arduo trabajo que se han realizado durante este año y que tenga usted la certeza de que en el instituto cuenta con un aliado para continuar desarrollando esta importante labor. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Continúan el doctor Alfredo Sánchez, la doctora Lorena Rodríguez y la doctora Sonia Venegas, por favor. Muy buen día a todas y todos ustedes. Quisiera ser muy breve, externar mi felicitación a la doctora Alicia Girón por el informe que está presentando. Es un programa que estudia 3 continentes, cosa que no es nada fácil, por lo cual es muy resaltable y loable el trabajo que se está realizando.
Y yo quiero comentar justo los dos sellos que acaba de señalar el señor coordinador, que son sellos que está usted importando o exportando más bien, doctora, porque gracias al informe que tuve yo a bien acudir aquí con usted el año pasado, ahora el Programa Universitario de Derechos Humanos tiene un premio de tesis de Derechos Humanos en licenciatura. Gracias a usted. Y también gracias al trabajo realizado por el programa, nosotros estamos impulsando los diplomados y estamos trabajando con PUCPAS y la Facultad de Trabajo Social, un diplomado con opción a titulación. Así que nos informa y nos da ejemplo. Así que muchas felicidades. Maestra Lorena Rodríguez, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues lo primero es, por supuesto, felicitar a mi querida Alicia. Ya decían que es un orgullo del instituto, por supuesto que sí, pero también de la facultad, una gran economista, ¿no? Y que siempre ha sido una referencia para nuestra facultad, para nuestras y nuestros estudiantes, donde sigue dando clases, Alicia también. Entonces, bueno, pues no te voy a dejar. Pero bueno, quiero felicitar por este trabajo tan comprometido y por, además, como siempre con el programa, pues hemos tenido una vinculación muy importante y me parece que eso es fundamental para la formación de nuestras y de nuestros estudiantes. Actualmente incluso estamos trabajando, ¿no? en hacer del diplomado de Asia un diplomado con opción a titulación para las y los estudiantes de la Facultad de Economía, y eso me parece que es fundamental porque es en estas sinergias que hacemos entre los programas, las facultades y las diferentes instancias de nuestra universidad, en donde realmente se demuestra ese trabajo colaborativo interinstitucional que es fundamental pues para que nuestra universidad pueda seguir cumpliendo con sus misiones fundamentales. Y en ese sentido también no solo la ampliación del espectro de las temáticas que aborda el propio centro, ¿no? Ahora con Oceanía y las miras hacia constituir el centro, que definitivamente es algo que va a enriquecer a nuestra universidad. Y pues muchas felicidades, querida Alicia, pero también muchas felicidades y un reconocimiento a todo tu equipo, que es maravilloso y con quien siempre tenemos una muy buena colaboración. Así es que pues felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Sonia Venegas. Sí, buenas tardes, ya son las 12. Brevemente, felicitar también a la doctora Girón, a su equipo por esta extraordinaria labor. Nos presentan un informe bastante equilibrado, integral. Felicitar por este acierto de sumar también Oceanía. Y seguramente podemos ver dentro de la UNAM que uno de los impactos del trabajo del programa es el creciente interés del alumnado por desarrollar investigación y también, pues, desde luego con la perspectiva de después vincularse desde el punto de vista profesional con estas áreas que, pues, como sabemos, hoy tienen una representatividad global extraordinaria, ¿no? Y que es muy importante. Entonces, pues solamente felicitarle y que sepa que la Facultad de Derecho estamos aquí, no hemos participado muchísimo, sí hemos participado, pero nos encantaría porque como bien señalaba el doctor Castañeda, está el doctor Oropesa también, que es un gran experto en el área jurídica de estas regiones, pues sumarnos y poder hacer un trabajo colaborativo todavía más estrecho del que llevamos a cabo. Muchas felicidades. Doctora Carolina Sánchez. Ya. Bueno, repito, me sumo a las felicitaciones a la doctora Girón y a su equipo de trabajo.
Coincido en la importancia de haber incluido Oceanía y también felicito esta iniciativa de poder crear un centro de investigación. Creo que es muy amplio la cobertura, ¿no?, de 3 continentes y creo que amerita la importancia de abordar estos temas a profundidad y la riqueza que representa también acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad a estas culturas, ¿no?, de estos 3 continentes. Entonces, felicidades. Sí. Doctor Oscar Figueroa. Sí, gracias. Buenas tardes, señor coordinador. Buenas tardes, colegas. En nombre del doctor Lozano, director del CRIM y del mío propio, pues también extender una cálida felicitación a la doctora Girón y a todo el equipo del PEAO. Para nosotros que hemos establecido, ¿no?, algunos lazos con ustedes desde el CRIM, pues nos da mucho gusto. Su éxito definitivamente es motivo de alegría. Aunque somos un centro regional, eso no nos ha impedido estar abiertos al mundo, reflexionar sobre el ancho mundo, y en particular tenemos especialistas trabajando en algunos países o culturas de Asia, ¿no? Yo mismo India, el doctor López Aimes trabajando Corea, la doctora Carretero el mundo árabe, la doctora Petit, que ahora está a cargo de la cátedra Fátima Mernissi, ¿no? Entonces, para todos nosotros es un gran gusto ver los logros y todo lo que está haciendo el PUEAO. Yo, como otras veces que he podido venir, quedo siempre impresionado porque parece que es un informe no de un año, sino de mucho más con todo lo que se presenta aquí. Y por supuesto, señalar esta ambición a ir más allá, ¿no? Comenzaron Asia, luego pues hay que abarcar África y ahora Oceanía. Entonces es de verdad muy destacado esto y motivo de orgullo. Entonces, pues nada, extender esta felicitación a usted, doctor, y a todo su equipo. Doctor Juan Carlos Barrón. Bueno, gracias. Pues bueno, me uno a las felicitaciones. Pues, es para mí un gusto constatar el trabajo que ha venido haciendo el equipo del PEAO. Muchas gracias, Alicia, por pues tu labor siempre incluyente, siempre permitiéndonos participar en ocasiones. Muchas gracias también, Vania, porque pues ha habido muchas actividades en las que con el CISAN estamos pudiendo colaborar, un trabajo en sedes diplomáticas para análisis que hemos realizado, en fin. Yo, pues, además de unirme a las felicitaciones, mi agradecimiento por la colaboración, por la buena disposición para que hagamos cosas. Y bueno, pues ya tenemos algunos planes que iremos concretando para las relaciones entre estos amplios territorios con Estados Unidos. Y entonces, con mucho gusto, pues, ratificar nuestro compromiso académico con el PUEAO. Gracias. Doctor José Gasca. Antes de darle la palabra al doctor Gasca, nada más les quiero pedir atentamente si podemos terminar en 5 minutos, porque varios de los que estamos aquí tenemos que huir a otra reunión. Entonces, si son tan amables, nada más lo más breve que puedan. Adelante. Perdón, doctor Gasca, que le toque a usted mi comentario. Sí, casi. Gracias, Alicia. Bueno. Bueno, no solamente pues sí agradecer a Alicia y a su equipo de trabajo por toda esta labor intensa que han desarrollado en este año. Bueno, con Alicia, además de compartir que somos de la misma institución de origen, prácticamente empezamos juntos, ¿no? Entonces también ahí en el PUEC estamos recientemente cumpliendo 1 año, y te agradezco, Alicia, que hayas pensado en el PUEC para acercarte y desarrollar algunas actividades en conjunto, en particular el Seminario de Literatura Japonesa y Ciudad, el coloquio sobre el triple desastre, donde tuvimos oportunidad de participar en ambos, y otra agenda que ustedes traen que también ya nos has contado, que esperemos que podamos participar con ellos. Solo recordar, el 78% de la población del mundo vive en Asia, África y en Oceanía. De esa población, 3.000 millones viven en ciudades, y hay 300 ciudades solamente en Asia de más de 1 millón de habitantes. Entonces, los vínculos que podamos tener con nuestro programa van a ser muy importantes hacia el futuro. Gracias. Maestra Anel Pérez. En 30 segundos.
Felicidades, queridísima Alicia, a ti y a todo el equipo del programa, porque me consta, porque trabajamos siempre muy estrechamente, que son gente increíble, que se esfuerza, que pone a la universidad siempre muy en alto. Y bueno, para el CEPE, evidentemente es muy importante permanecer muy cerca del PUEAO, toda vez que todos los bimestres, estaba yo revisando ahorita las cifras, recibimos gente de de los 3 continentes que ustedes estudian y nosotros de manera práctica los recibimos todos los bimestres. Efectivamente, bueno, Japón, China, Sur Corea, que son los 3 más importantes, pero ahora vienen mucho Vietnam, Pakistán, Indonesia, Bali, ¿no? Como estudiantes, y eso nos llama a la interculturalidad, además de la internacionalización en la UNAM. Y eso me parece súper importante, pensar la cultura de paz y todos estos ejes de derechos humanos con el agregado de pensar la otredad, como dijiste, Alicia, en tu informe. Así que muchas felicidades, qué importante programa para la geopolítica educacional y, por supuesto, económica en el mundo hoy. Felicidades a todos. Maestra Ángeles Castro. Bueno, sí. Buenas tardes, señor coordinador. Ya me apuro, pero sí quiero felicitarlos a todos, felicitarte, Alicia. Es muy importante para nosotros que hayamos sido parte de todo este trabajo a lo largo del año y que la difusión cultural, gracias por las acuarelas, las impresiones, pero también por el ciclo de películas que vemos en la ENAC. Entonces, el que también se incluya al cine y todo lo que está sucediendo en esos 3 continentes, creo que es muy importante. Muchas felicidades y por el apoyo para precisamente esos diplomados con opciones a titulación. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias. Doctor Arturo Mendoza. Creo que me quedan como 20 segundos, pero Alicia, felicitarte, pero sobre todo por que estás abriendo brecha en la universidad para establecer realmente colaboraciones interdisciplinarias, transdisciplinarias. Me parece súper importante el trabajo que está haciendo el PUEA. Siempre lo he reconocido. Es agradecerte, pero sobre todo reconocer esta brecha que se abre en tantas facultades, escuelas, institutos, centros de investigación de nuestra escuela. Así que muchísimas felicidades por este primer año del PUEA. Todas las participaciones del comité directivo. Por cuestión de tiempo, bueno, vamos a pasar impresas las participaciones del comité académico asesor. Entonces, no sé si van a dar palabras de cierre. Bueno, las gracias, por favor. No, bueno, algo que es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber haber aceptado los minutos que le dediqué para explicar la O, porque sí me costó mucho trabajo. Yo siempre digo, yo no soy especialista, pero leo mucho. Y entonces hacer ese discurso no fue con inteligencia artificial, me costó muchísimo, pero es resultado de la importancia y de cómo un rector que es historiador y economista le puso la O y ahora entiendo perfectamente el porqué. Pero sí, algo que quiero reconocer es el trabajo del comité directivo y, por supuesto, del equipo que tiene el PUEA, que de poco a poquito se ha ido formando con gente joven, millennials, y que además están para dar todo por la UNAM. Entonces, hay muchísimas cosas que me gustaría mencionar, pero ahora sí, como yo no tengo que ir a esa reunión, porque yo no pertenezco allí que van a tener el colegio, el previo al colegio, y van todos los directores, pues mucha suerte y muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Solo antes de que nos vayamos, para formalizar que aprobamos el informe de la doctora, y como escuché comentarios positivos, entiendo que lo estamos aprobando. Entonces, muchas felicidades a la doctora Girón y muchas gracias a todas y todos por su presencia, y nos veremos, pues yo creo que en un año. No, es que tiene que estar antes el centro. Muchas gracias a todos y todos. Buena tarde. Si su agenda lo permite, tenemos un servicio, un coffee break, aquí en el lobby de las Puertas de Cristal. Los esperamos. Ay, Dios mío, ya. Alicia, perdón.